Buenas noches, mi nombre es Milton Gómez y en esta exposición voy a hablar sobre lo que sería la persistencia en hardware. Primero que todo, hablaré sobre cuál sería la definición de persistencia, en este caso sería pues la persistencia en datos. La persistencia es la acción de preservar la información de un objeto de forma permanente, es decir, la persistencia hace referencia pues a guardar y tratar de preservar la información que contengan los archivos y poder guardarlo, ¿cierto? Pero a su vez también se hace referencia a poder recuperar la información del mismo, que ya sería leerlo. Porque nosotros podemos guardar la información, ¿cierto? Pero va a estar como en un repositorio, como en un objeto por allá aparte, en la cual no vamos a poder pues encontrarlo fácilmente, sino que para leerlo tendríamos ya que ir a buscarlo para poder leerlo. Es decir, que tendríamos pues que ir a recuperar esa información prácticamente, para que así nosotros la podamos utilizar nuevamente. Es decir, la persistencia sería como un medio de almacenamiento en donde vamos a guardar la información que necesitemos allí. Que podamos, por ejemplo, digamos que necesitemos eliminar un archivo, pues el archivo no quede eliminado del todo totalmente, sino que después de cierto tiempo, después de lo que necesitemos, podamos recuperar esa información. Importancia de la persistencia. La persistencia a nivel de datos, que se refiere a la acción de preservar la información de un objeto de forma permanente, como les expliqué pues anteriormente, sería pues preservar esa información, que sería guardando esos archivos, esa información, los datos en ese objeto para que después podamos utilizarla nuevamente, ¿cierto? Ya que es algo muy importante, por ejemplo, en temas de almacenamiento, para dispositivos, digamos que en nuestro computador tenemos información importante, entonces realizamos persistencia para guardar cierta información y recuperarla después de cierto tiempo, porque como sabemos pues que cada dispositivo tiene una vida útil, ¿cierto? Entonces en estos casos nos puede servir mucho lo que sería la persistencia, para que así no podamos perder datos, perder información, sino que después de cierto tiempo poder recuperarla. Persistencia de datos. La persistencia de datos es la representación residual de datos que han sido de alguna manera nominalmente borrados o eliminados. Como anteriormente les dije, es para preservar información, pero en este caso es cuando ya se eliminan o se borran estos datos, que es lo que hace pues, referencia a la persistencia, dependiendo del contexto, ¿cierto? Porque podemos pues que la persistencia eliminemos la información para que quede guardada, digamos que en la carpeta caché, ¿cierto? Entonces, en estos casos sucede cuando los datos han sido pues dejados intactos por el medio de un tipo de almacenamiento. Entonces, en estos casos, como tener nuestra información, pero dejarlos pues como a la deriva en algún medio de almacenamiento o en un tipo de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, la persistencia de datos nos sirve prácticamente para la exhibición o mostrar la información siempre y cuando el medio de almacenamiento lo permita. Digamos pues que cada tipo de almacenamiento se puede configurar dependiendo de lo que necesitemos. Digamos que en un aplicativo de almacenamiento solo queremos que guarda la información pero que no sea vista o que no podamos exhibirla. Entonces se configura ese tipo de almacenamiento para que sea prácticamente privada. Como puede ser también un tipo de almacenamiento, como los medios de almacenamiento, que la dejemos a la deriva y pueda ser recuperables en cualquier momento o se pueda mostrar esa información en cualquier momento que nosotros necesitemos. Causas sobre la persistencia de datos. Muchos sistemas operativos, administradores de archivos y otros programas proveen facilidades que hacen que el archivo no sea inmediatamente eliminado cuando el usuario solicita esa acción. En su lugar, el archivo es trasladado a una área de retención que permite al usuario fácilmente revertir la acción si ha cometido un error. Como les expliqué anteriormente,
en la importancia hace mucha referencia a una de las causas, que es por ejemplo los medios de almacenamiento. Digamos que nosotros en nuestra carpeta, en nuestro computador, en nuestro sistema operativo, tenemos 5 archivos, ¿cierto? Pero esos 5 archivos no los necesitamos, así que los vamos a eliminar, que básicamente es una solución simple, ¿cierto? Que es una solución muy sencilla que solo iríamos a la carpeta, le damos a eliminar y ya con nuestro conocimiento daríamos por hecho de que esa información se perdió totalmente. Pero en este caso no es así, ya que esa información que hemos eliminado se quedó en otro documento, por así decirlo, en otra carpeta, que sería la papelera de reciclaje, en donde allí también va a estar consumiendo memoria, todavía se va a poder recuperar esa información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso es un medio de almacenamiento sencillo, en donde la tenemos prácticamente a la deriva, donde no tenemos control sobre esto. Entonces, es una de las causas principales sobre la persistencia de datos, ya que son archivos o información que vamos a poder recuperar en cualquier momento, dependiendo pues si no se tiene pues configurado o no se tiene un manejo correcto sobre la persistencia. Contramedidas a estas causas, a esta causa principal. Habitualmente se reconocen 3 niveles de eliminación de datos persistentes, que serían compensación, purga y destrucción. ¿Qué sería la compensación? Estos contramedidas, pues todos deberían basarse, los 3 niveles se basan pues en remover la información correctamente, o para que no quede pues archivos o información ahí a la deriva, y si se necesitan recuperar, que sean ya por otros métodos. Pero estas contramedidas sería pues ya basado pues en remover la información y eliminarla correctamente del todo en nuestros sistemas o en nuestros medios de almacenamiento. Primero tendríamos lo que sería la compensación. La compensación es remover o retirar de los datos del sitio donde se almacena la información para que no puedan ser reconstruidos, ya que por ejemplo existen formas que tienen los sistemas de poder recuperar los archivos o datos a través de programas. Por ejemplo, nuestros sistemas operativos que tiene esa papelera de reciclaje. Eso sería como una función o un programa de recuperación del sistema operativo. En este caso lo que hace es removerlo del todo sin que puedan hacer algo con estos programas. Purga. Purga sería remover los datos de un aplicativo de almacenamiento. Y sería diferente al de compensación, porque el de compensación es un medio de almacenamiento, pero para la purga, para poder removerlos, lo que toca hacer antes de dejar pues que nos deje eliminar la información, lo que toca hacer antes de eliminar el aplicativo de almacenamiento es borrar toda la información que tenemos allí para que así ya podamos quitar esta aplicación de almacenamiento. Porque si no lo hacemos de esta manera, sí se podrían recuperar los datos o se podrían hasta trasladar a otro nuevo aplicativo de almacenamiento o medio de almacenamiento. Destrucción. Eh, Destrucción ya hace referencia pues a destruir el almacenamiento físicamente, ¿cierto? En este caso lo que hacemos es prácticamente destruir ese medio de almacenamiento para que así no se pueda recuperar de ninguna manera. Es decir, es como solo destruirlo del todo para la remoción de datos, lo cual es mucho más factible que las dos anteriores que nombré. Porque en esta destrucción hagan de cuenta como si tuviéramos un disco duro, pero lo que vamos a hacer es destruir ese disco duro, entonces no hay como manera o no hay posibilidad de recuperar la información que se haya tenido allí guardada. Entonces, por esta razón, es mucho más factible lo que sería la destrucción. Sobre escritura. Para la escritura, esto tenemos pues que es un método común de contrarrestar los datos persistentes
sobreescribiendo el medio de almacenamiento con nuevos datos. Esto se llama a menudo limpieza o trituración de un archivo o de un disco. La sobreescritura prácticamente se basa en una técnica de sobreescribir los datos que ya se tienen, que es algo muy simple, que lo que hace es que escribe los mismos datos en todas partes. Por lo general sería como una muestra de ceros dependiendo del lenguaje, ¿cierto? Para que así sea mucho más fácil o difícil dependiendo del contexto recuperar esos datos que ya se tienen, que ya se tenían anteriormente. Porque los medios de almacenamiento utilizan funciones para la lectura de estos datos, los cuales pueden recuperar la información que nosotros ya hayamos guardado a través de la persistencia. Básicamente es tener, por ejemplo, hagan de cuenta un documento en Google Drive, que es un aplicativo de almacenamiento, tener allí cierta información escrita y en vez de borrar ese documento lo que vamos a hacer es sobreescribir la información que se tiene allí. Entonces, primero que todo, aquí ya es como en lugar de remover, como se decía en las contramedidas, lo que vamos a hacer es no remover lo que se tiene, sino que reemplazar lo que ya hay en ese archivo por la información nueva. Entonces, una diferencia clara que sería en los medios de almacenamiento, es que serían tanto los medios de almacenamiento, que son los discos duros, la red, la nube, y ya se tiene por otra parte los aplicativos de almacenamiento, que por ejemplo son Google Drive, Dropbox o Amazon, ¿cierto? Dependiendo pues del tipo de almacenamiento, se puede realizar la sobreescritura, las contramedidas, las causas, ¿cierto? Todo depende pues del tipo de almacenamiento que utilicemos para la persistencia. Tenemos aquí ya lo que sería la configuración para la persistencia. La configuración de la persistencia de datos se realiza para establecer una base de datos donde podemos restaurar los datos en la misma caché después de la pérdida de datos. Una de las aplicaciones para realizar esto sería el aplicativo Azure Portal, que nos sirve, que es un aplicativo de almacenamiento que nos sirve para la configuración del almacenamiento de datos, para poder realizar lo que sería la persistencia de datos. Para la configuración ya son cosas muy específicas, ya son configuraciones muy específicas dependiendo pues del tipo de almacenamiento. En este caso lo que sería con el aplicativo Azure Portal, lo primero que se haría sería crear allí como un recurso que se puede ver como un repositorio, como el objeto que les hablan principalmente, en donde se creará la base de datos. Ya de ahí en adelante son como configuraciones de conectividad, en donde se va a guardar, si en una base de datos, si en la misma base de datos después se guardará en carpetas de caché, si la conectividad se va a realizar a través de la nube, de la red, ¿cierto? Ya son como especificaciones muy concretas dependiendo de cada tipo de almacenamiento para poder realizar la configuración de la persistencia. Medios físicos. La persistencia implica medios persistentes, estructuras de las bases de datos o repositorios, metadata y APIs. Medios persistentes es el soporte físico donde se almacenan los datos, como lo puede ser un disco duro. Es decir, que los medios persistentes son los medios de almacenamiento. Estructura de la base de datos es el formato en el cual se guardan los datos en la información a la que vayamos a realizar la persistencia. Base de datos de repositorio. Esto sería el conjunto de datos persistidos de la aplicación, en donde vamos a guardar los datos persistidos. Metadata. Información acerca de los datos. Por ejemplo, el tipo de dato de un campo, digamos el tipo de dato del nombre o el tipo de dato de la identificación. Y por último tendríamos las APIs, que las APIs nos ayudan pues para los mecanismos de recuperación o modificar o alterar la información de las bases de datos. Y ya por último tendríamos la estructura cuando se realiza la persistencia, que serían tres, que en donde puede ser utilizado pues de diferentes estructuras.